general, las 7 herramientas de control de calidad, y terminamos con una lámina final que ya yo se lo subí también toda esa información. La plataforma, o creo, al grupo de WhatsApp, no recuerdo, pero sí me recuerdo que lo subí. Y más o menos una orientación de para qué me sirve y en qué caso se debe utilizar. Ahora vamos a comenzar a ver eso, ¿no? Y hoy vamos a ver 2, y con estas 2 vamos a hacer el primer trabajo de investigación, que es para que lo entreguen hasta el próximo miércoles. Lo primero que vamos a ver es la planilla de inspección, o también llamada hoja de recogida de datos. Yo considero que es la primera que se debe iniciar. Algunos autores dicen que lo que se debe iniciar es primero con un diagrama de flujo. De todas maneras, nosotros vamos a comenzar con estas planillas de inspección y segundo con el diagrama de flujo. Ambas las vamos a ver hoy, van a ver que son bastante cortas. Yo les voy a subir esto que estamos viendo ahora, es una presentación en PowerPoint. Esta es la que yo utilizaba cuando las clases eran presenciales, porque aquí solamente me servían como un resumen. En cambio, ahora que las clases son virtuales, ustedes necesitan más información y también las vamos a ver, se las voy a pasar, donde está un poco más detallada. El mismo tema, pero más detallado. Entonces, las planillas de inspección es un formato preimpreso en el que aparecen los aspectos registrados. Por eso que también se llama hoja de registro de datos. De tal manera que los datos puedan recogerse fácilmente y concisamente. Concisamente significa concreto, ¿no? Objetivo es facilitar la recolección de datos indicando su origen. Entonces, vamos a recoger los datos, pero al mismo tiempo que recogemos los datos, ya nos dice dónde he recogido esa información. Se organiza automáticamente los datos de manera que puedan usarse con facilidad más adelante. No en todos los casos se puede hacer esto, pero sí nosotros podemos utilizar, vamos a ver una de ellas, que es un histograma, donde a medida que nosotros colocamos los datos, nos da una idea de cómo está el proceso. Esa para mí es lo más importante, porque a medida que vamos sacando la información y la vamos escribiendo en la hoja, ya nos está indicando si el proceso está bien o está mal, o está más o menos, pues, cosa que nosotros no tenemos que estar esperando llevarlo al laboratorio, llevarlo a la oficina de control de calidad, sino que ya estamos nosotros, al recoger los datos y colocarlos en estas hojas impresas, ya nosotros tenemos una idea de qué es lo que está pasando y podemos tomar decisiones. Es por ello que, en este caso, cuando nosotros vamos a realizar las medidas correctivas, esa persona que recoge los datos tiene que ser una persona que esté preparada y que esté capacitada para eso. Porque normalmente la persona que recoge los datos, las muestras, es la persona de menor jerarquía y de menor preparación en las empresas. En este caso no es así. Ahora, si nosotros vamos a seguir lo que se hace normalmente, que hay una persona que va a traer las muestras se llevan al laboratorio, en el laboratorio se analiza, se coloca un documento, ese documento va para el encargado de producción o el encargado de calidad. Hasta que llega al encargado de calidad, ya debe haber pasado un tiempo, y si esa información nos muestra que hay muchas piezas defectuosas, entonces durante todo ese proceso en que se está procesando la información, se han fabricado muchas piezas defectuosas. Entonces, uno de los objetivos más importantes de esta hoja de inspección es que cuando se está tomando los datos, ya nosotros tenemos una idea de qué está pasando. Y en ese momento nosotros podemos tomar la decisión
o de parar el proceso, o de hacer algunos ajustes, etc. Sirve para anotar los resultados a medida que se obtienen y al mismo tiempo observar cuál es la tendencia central y cuál es la dispersión. Si nosotros decimos que la muestra debe tener, por decirle, 2 kilos debe pesar algo que estoy fabricando, cuando yo saco la muestra, tengo la balanza 2 kilos, ok, está todo bien. Pero si me está mostrando que tengo 2,5, ya los anoto, y después sigue 2,6, 2,55, entonces ya yo me estoy dando cuenta que algo está pasando. Y no necesito, dice, sabemos que tiene que estar pesando 2 y está pesando mucho más. Y hay una dispersión para arriba, hacia la derecha, o sea, donde pesa más. Entonces ya yo me estoy dando cuenta. Esta es una herramienta manual en la que se clasifican datos a través de marcas sobre la lectura realizada en lugar de escribirla. Para estos propósitos son utilizados algunos formatos impresos. Los más importantes son las hojas de control. Son investigar procesos de distribución, artículos defectuosos, localización de defectos, causa de defectos. También sirven para hoja de control de seguridad. Cuando se va a ingresar, yo visité Cordillera, por ejemplo, la empresa Cordillera, la cervecería, y cuando uno ingresa a través de una hoja de impresión, pero fíjense, ellos ya tienen su tablet, y la tablet ya está, o sea, ya no es la hoja impresa, sino que ya este es un documento computarizado. Entonces, cosa que ahí mismo ya se están colocando los datos, y eso ya está, por decirle, el personal de producción ya está viendo qué es lo que está pasando. Entonces, ya les voy a mostrar más o menos cómo era, ¿no? Entonces, sirve también para ver si el personal está con todos sus equipamientos de protección individual, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, son muy dispersas. Esta es la que yo le decía, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene casco y ya se le pone, ¿no? Algo de que, por decirle, tiene casco, por decirle, tiene su barbijo, no tiene, por decirle, ¿no? Tiene sus guantes, tiene sus botines, no tiene. Entonces, solamente con marcar, nosotros no necesitamos escribir. Entonces, evidentemente, esa hoja de impresión tiene que tener el nombre del funcionario que trabaja ahí, ¿no? Y ahí se lo va registrando, y después durante el mes se ve si él cumplió o no cumplió, o cuántas veces no cumplió con las medidas de protección. Entonces hay otras, por ejemplo, que sirve para ver los fallos. Rotura, dice, ¿cuántas veces se produce la rotura en ese equipo, eso que se está fabricando? Falla la resistencia, tiene un arañazo. Entonces solamente se está colocando, y aquí nosotros rápidamente vemos cuál es lo que se está, el evento que que con más frecuencia se produce. Hay otras que son, por decirle, más detalladas, ¿no? Control de productos defectuosos, o quién es el operario que está haciendo este tema, en qué turno, qué día, la hora, cuál es el tipo de defecto que nosotros vamos a revisar aquí. Aquí vamos a ver, por decirle, si se está fabricando, por decirle, un aro, entonces si se fundió bien, si la soldadura quedó bien, las observaciones. Y también siempre es importante que tenga el operario que está realizando esto, pero aquí también tiene que tener la firma del jefe de esa sección. Cuando esto se va a utilizar en una máquina, entonces la máquina tiene que tener un código. Entonces también tiene que haber un lugar aquí donde se puede colocar el código de la máquina. Todas las máquinas tienen una serie, ¿no? Entonces se debe colocar la serie para que se sepa que esta hoja de control a qué máquina se refiere. Fíjense, tenemos de diferentes tipos. Hay otras, por decirle solamente, que sirven, que nos marca si la luz está roja o si la luz está
está blanca, significa que está funcionando o no está funcionando. Sirve, por ejemplo, cuando se va en alguna petrolera, por decirle, utiliza mucho los generadores de energía. Entonces, número de generador, hora que se hace, las 8 de la mañana, la fecha, y hay una persona que ve si el radiador está con agua, y ahí anota. Si le falta, ya tiene que adicionarle. La gasolina, tiene que revisarle. El aceite, el hidráulico, todas las inspecciones que se tienen que hacer en ese motor. Si se necesitó realizar alguna limpieza porque había una pérdida de aceite, y se tienen que estar registrando las observaciones y la firma del jefe de operación. Hay otro que vamos a ver ahora, que es una hoja de inspección de las primeras que se utilizaron y muy interesante. Eso sirve para registrar y ver qué es lo que está pasando a medida que está sucediendo. Es un histograma que es como hoja de impresión. Dice, no es necesario esperar a recoger todos los datos para disponer de información estadística. ¿Cómo realizamos las anotaciones? En lugar de anotar los números, hacemos una marca, algún tipo, ¿no? Entonces, sacamos y decimos pesó 2, por decir, no vamos a estar anotando 2, que pesó 2,5, porque ahí estamos tardando tiempo. Entonces ya nosotros tenemos la planilla, por decirlo, ¿no? Y nosotros desde 1,5 hasta 3,3. Y nosotros ya sabemos, y aquí colocamos los límites inferiores y los límites superiores, dependiendo qué cartas de control es la que yo voy a utilizar. El producto, ¿para qué se usa? La especificación, el número de lote, la fecha, la sesión, el inspector. O sea, todo tiene un encabezado donde se describe de una manera breve toda la información. Después tenemos que colocar las unidades. En este caso, esta es una para variable cuantitativa. Después tiene el lugar donde se cuentan los datos y al final donde se suman el total. Entonces dice, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un lote de artículos y realizamos algún tipo de medición. En primer lugar, registramos en el encabezado de la planilla de información general el número de planilla, el nombre del producto, la fecha, etcétera, ¿no? Ya es todo esto que tenemos que llenarlo. Luego realizamos las mediciones. Entonces, a medida que estamos tomando las muestras, ya nosotros en ese momento ya estamos midiendo y vamos colocando los puntos. 1 a 8 ya solamente le ponemos un asterisco, un puntito, o un signo positivo, o un signo negativo. Entonces ya vamos colocando. Y a medida que van sacando los datos, nosotros ya vemos qué es lo que está pasando. Nosotros vemos que la mayor cantidad de datos pesan 2,1 y 2,5, que se repiten 18 veces, por decirlo. Hay, fíjense, nosotros 13 más 8, 21, 26, 31, 33, 34 piezas han pesado más que el límite superior, han salido más del límite superior, y 3 menos del límite inferior. Entonces nosotros ya estamos viendo, a medida que vamos colocando, ya vamos viendo qué es lo que está pasando. Y ya podemos tomar decisiones en ese momento. No podemos, imagínense cómo se hace de manera tradicional, que se toma la muestra, se eleva al laboratorio, y si vemos que hay muchas piezas que son defectuosas, entonces, durante ese periodo donde se está procesando la información, ya hemos producido muchas piezas defectuosas. ¿Qué información nos brinda la planilla de inspección? Ya hemos visto cómo está la dispersión, o sea, hacia el lado derecho. Que en el centro, fíjense, que es donde debería estar mayor cantidad de anotaciones, no es así, sino que están concentrados en 2 puntos, entre 2.1 y 2.5, por decirlo, ¿no? Que el límite inferior es 1,5 y 3,3, fíjense, hay piezas que han pesado 1,5 y otras 3,3, entonces muy separado, mucha variabilidad, por decirlo, ¿no? Ok, entonces vamos a dejar esto y les voy a mostrar
Ok, entonces yo elaboré otra, lo mismo de hoja de verificación, pero un poco más detallada, ¿no? Con información más, más amplia, para que ustedes puedan leer, ¿no? Aquí nosotros, como el trabajo que van a hacer, van a tener que construir una hoja de inspección. Entonces vamos a ver cómo son los pasos, una referencia o recomendación de cómo es que se debe construir una hoja de verificación. Dice, las hojas de control, también llamadas hojas de registro de recogida de datos, son formas estructuradas que facilitan la recopilación de la información previamente diseñada. Por eso dice, son hojas preimpresas que ya nosotros las hemos diseñado antes y hemos visto que funcionan. Entonces recién tiene que pasar un periodo de prueba y después recién nosotros la utilizamos. Y características de los datos que se requieren medir o evaluar uno o varios procesos. Una hoja de registro es un formato preimpreso en el cual aparecen los ítems que van a registrar de tal manera que los datos pueden recogerse fácilmente y anotarse, ¿no? Sus objetivos, dice, facilitar la recolección de datos, organizar automáticamente los datos de manera que pueden usarse con facilidad más adelante. Son el punto de partida para el uso de otras herramientas como los gráficos de control. Acabamos de ver ahora que a través de esta hoja, cuando estábamos viendo los gráficos de control, yo le dije, estos gráficos de control vienen acompañados por una hoja de recogida de datos o una hoja de inspección. Cuando hay un punto que está fuera del límite superior, yo le dije a ustedes, ven en qué horario, cuál es el lote, y ese lote viene acompañado de una hoja de control. En la hoja de control dice quién es el operario que sacó la muestra, llaman al operario, dice, oye, ¿qué fue lo que pasó en este día? Mira, hubieron piezas defectuosas. Entonces, aquí lo está confirmando lo que lo había dicho, ¿no? Ventaja, dice, es un método que proporciona datos fáciles de comprender y que son obtenidos mediante un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado a cualquier área de la organización. Estas hojas reflejan rápidamente la tendencia y patrones derivados de los datos. Proporcionan registros históricos, entonces nosotros después al fin de mes comparamos con los del principio de mes y vemos si estamos mejorando o estamos empeorando. Facilita el inicio del pensamiento estadístico. Porque aquí, fíjense, en este histograma solamente colocamos los puntos y nosotros ya sabemos la dispersión y la tendencia central, y sin utilizar ninguna herramienta estadística, ¿no? La característica, dice, es muy sencilla. Comunica, nos da mucha información de una manera fácil, es flexible porque se pueden modificar rápidamente y están disponibles para cualquier punto. Ok, ¿cómo es el proceso para elaborar una hoja de control? Paso 1 dice, nosotros tenemos que elaborar ciertas preguntas y cuando yo vea la hoja de control, tiene que estar plasmada la respuesta de esa pregunta. Por ejemplo, ¿en qué horario se han tomado estos datos o se ha utilizado esta hoja? Entonces, en la hoja, en el encabezado, tiene que decir, tiene que haber un lugar donde diga el horario que se ha hecho. ¿En qué turno? ¿Quién ha sido la persona? Entonces tiene que haber ahí, colocarle el turno, el nombre del operario que ha hecho esto. ¿En qué máquina? Ahí también tiene que ver un espacio donde se coloque la serie de la máquina. Entonces, todas esas preguntas, porque las hojas de control tienen un objetivo. Entonces, esas preguntas están relacionadas con el objetivo. ¿Para qué yo quiero elaborar una hoja de inspección o hoja de recogida de datos? Entonces, nosotros tenemos que todas las cosas, la información que yo deseo, tiene que estar plasmada en la hoja. Entonces, de repente esto es lo que más demora un poco. Segundo, dice, definir las herramientas apropiadas para el análisis de los datos. Entonces,
Aquí nos dice, por ejemplo, ¿qué es lo que yo voy a medir? Yo voy a medir, obviamente, si yo voy a utilizar estas hojas en esa inyectora para fabricar vasos, nosotros habíamos dicho ahí que era la masa, entonces aquí tengo que colocar el peso, ¿no? Si yo tengo que ver en el llenado de una gaseosa, ahí voy a ver el volumen. Si voy a fabricar algún producto, un perno, tengo que ver la medida del perno. Entonces tengo que ver cuál es la característica de calidad que yo voy a definir en esa hoja de inspección. Tercer paso, dice, definir el punto de recogida de datos. Esto es cuando es un proceso. Yo quiero saber en qué parte del proceso de fabricación es donde voy a utilizar esa hoja de recogida de datos. Pueden haber 1, 2, 3, 4, 5 hojas de recogida de datos en un proceso. No interesa, pueden haber. Pero siempre que tiene que tener un objetivo, porque no es nomás decir, voy a utilizar una hoja de recogida de datos solamente para decir, por ejemplo, cuando se está despachando el producto terminado, voy a elaborar una hoja de recogida de datos de información en el despacho de los productos. ¿Para qué ahí si los productos ya han sido controlados, que están bien? Entonces solamente se está despachando, entonces ahí no tiene sentido. Cuarto, dice, ¿no? Elegir la persona que debe recoger estos datos, ¿no? Esa persona, si la muestra que voy a sacar, porque no olviden que esa persona que va a sacar la muestra va a medir también, ¿no? Entonces, que no tiene que ser difícil el acceso a la toma de esa muestra. El equipo, si es la balanza, que tiene que tener una facilidad para colocar una balanza. No tiene que estar muy lejos de la planta, voy a ir a recoger a un tanque, por decirle, ¿no? Entonces ahí no tiene sentido. Quinto paso, dice, ¿no? Que esto es algo muy importante, lo que yo le dije, ¿no? Porque a medida que se van tomando los datos, nosotros vamos tomando decisiones y vemos si el proceso está bien o está mal, y si está yendo mal, yo ahí puedo tomar, o digo, la temperatura del condensador o del intercambiador de calor está muy caliente, entonces lo que yo estoy haciendo es yo estoy yendo a ver, saco una muestra a la salida del intercambiador de calor y mido, y por decirle, ese alcohol que se está fabricando y que está saliendo por ahí, o la cerveza, tiene que tener una temperatura máximo de 60, por decir. Pero ahí me dice que estoy tomando la muestra y me dice 70, entonces yo tengo que tener conocimiento y preparación y formación y autorización para que me digan, bueno, si está arriba de 60, tenés que abrir la válvula para que entre mayor líquido de refrigerante, por decirlo. Entonces ya yo ahí abro y yo tengo que saber qué cantidad, cuánto tengo que abrir, porque no voy a abrir mucho, cosa que ya en vez de que baje de 70 a 60, me baje a 30, por decirlo. Por eso, esta persona, el encargado de esa recogida de datos, en estos casos, tiene que ser una persona capacitada, preparada, entrenada para tomar esa decisión. Porque si no es así, y él midió 70 grados, entonces rápidamente lo llama por teléfono al superior, le dice, fíjense, está a 70 grados, está saliendo. Entonces él dice, ya voy inmediatamente yo y lo voy a hacer, por decirle, ¿no? Entonces, eso es muy importante. La persona que toma esos datos, cuando se le da la autoridad para tomar decisiones. Tengo que ver cómo es esa hoja, ¿no? No tiene que estar muy llena la hoja porque si no confunde la información, pero tampoco se puede estar colocando pocos datos que yo digo, ¿y en qué horario se hizo? ¿O cuál máquina será? Porque no se ha notado, por decirlo, ¿no? ¿De cuál intercambiador es? Tenemos 10 intercambiadores. Aquí me dice intercambiador, pero yo no sé de cuál intercambiador es. Entonces, tiene que responder todas las preguntas que nosotros queremos, ¿no? Pero tampoco tenemos que exagerar, llenarla mucho y tampoco que tenga poca información. La hoja, como se dice, tiene que estar limpia, fácil de verificar y de estudiar. Dice, se deben tener en cuenta de la anotación de los datos debe ser una tarea sencilla, porque si yo tengo que llenar mucha información o hacer una descripción, cuando me acerqué al intercambiador
de la cuba de fermentación número 4, y coloqué el termómetro, vi que la temperatura era de 70 grados. No, solamente colocar un espacio donde dice temperatura y está entre 40, 50, 60, 70, 80, más de 80. Entonces se le coloca solamente una X, por decirlo, ¿no? Se diseñará tratando de evitar posibilidades de error o malentendidos en la interpretación de los datos. Por eso tiene que ser clara, ¿no? El impreso debe ser completo. El impreso debe ser autoexplicativo, ¿no? Preparación de la utilización del impreso. Después, ya que se ha llenado, se ha recogido la información, atendiendo las características, las personas que realizarán estas actividades y las condiciones de recogido de datos, se debe diseñar instrucciones y la capacidad para su puesta en práctica. Entonces ya se elaboró, entonces yo tengo que ver si funciona bien. Entonces yo lo hago correr a una manera de prueba. Y después que se ha utilizado unos 2 o 3 días, se revisan esas hojas de impresión, se discute con el equipo de calidad y después recién se toma la decisión de que esa va a ser la hoja de recogido de datos. Entonces, es importante probar los impresos y sus instrucciones, lo que le digo, ¿no? Informar y formar al personal. Si se va a tomar la decisión de que la persona que tome los datos está autorizada a abrir la válvula, a cerrar la válvula o a hacer algún ajuste en el proceso, para eso tiene que capacitarse o formarse al personal, ¿no? Entonces, una vez ya está capacitado, comenzamos a realizar los trabajos, ¿no? Bueno, aquí también fíjense, hay otra, fíjense, tipo histograma, pero de otra manera, ¿no? Fíjense, ¿no? Conclusiones. Las hojas de control, o también llamadas hojas de registro recogido de datos, son formas estructuradas que facilitan la recopilación de la información. Esta información viene dada a partir de datos fiables. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo, por eso sé que son fiables. Estructurados y de fácil análisis. Por tanto, la hoja de control viene a ser la herramienta que permite recoger estos datos y por lo tanto el diseño de su formato debe ser de fácil uso y conciso. La hoja de control no es una herramienta que permite una acción inmediata en la corrección de situaciones que atentan contra la calidad de los procesos, pero es una herramienta previa a la aplicación de otros. Entonces dice, por eso dice, ¿no? Esta hoja es previa. Si yo no quiero tomar una decisión inmediata, entonces con estos datos que yo recojo aquí, entonces digo, yo voy a utilizar una carta XR, por ejemplo. Y la carta XR me va a dar con mayor garantía, me va a indicar cómo está el proceso. Entonces, antes de esa carta de control, antes de las gráficas NP, P, U, C, siempre tiene que haber una recogida de datos, porque para que elaborar esas cartas, yo necesito los datos, ¿no? La ventaja de aplicar las hojas de control radica en que ayuda en transformar en datos estadísticos necesarios a situaciones. Entonces, como es una hoja previa, después yo voy a utilizar esos gráficos de control, donde los límites de control superior, inferior y el límite central son calculados a través de unas fórmulas estadísticas. El diseño característico de las hojas de control dependerá de la finalidad para la cual son creadas. Por ello existen varios tipos de hojas de control. Bueno, y aquí ya nosotros hemos visto los diferentes tipos de hojas de control. Ok, esto en lo que refiere a las hojas de control. Recuerden que lo que Kaoru Ishikawa dijo, las herramientas de control de calidad son herramientas sencillas, donde los obreros puedan entender. Entonces aquí un obrero sabe que hay el mayor problema que sucede aquí es la pieza ha estado incompleta, ¿no? 26, entonces solamente basta con saber sumar y escribir los números. Ok, entonces ahora vamos a ver
la siguiente herramienta de control de calidad, que es lo que nosotros llamamos diagrama de flujo. Como le di al comienzo, algunos consideran que la primera herramienta de calidad que debemos utilizar es el diagrama de flujo. Sí es importante porque el diagrama de flujo, ahí algunos me dicen que ¿por qué te comienza con la hoja de inspección? Y me dicen, siempre recomiendan con el diagrama de flujo. Sí, estoy de acuerdo. Porque el diagrama, yo por decirle, a mí me contrata para hacer una consultoría, pero que hay un problema en una planta, yo por más que sea experto no voy a conocer todas las plantas. Entonces lo primero que tengo que hacer es un diagrama de flujo para saber cómo es el proceso, cómo está la distribución de las máquinas, cuál es el camino que se sigue desde que se ingresaron las materias primas hasta el producto final. Eso es lo que refleja el diagrama de flujo. Ok, esta primera está en PowerPoint, que era la que yo utilizaba cuando eran clases presenciales, que está resumida, porque ahí nosotros hacíamos, ahora lo que se le va a dar en trabajo, lo hacíamos en la clase, ¿no? Dice, es un diagrama que utiliza símbolos gráficos. Solo 2 minutos, por favor. ¿Ya? Estaba medio débil el día miércoles y jueves, escucha, me vino vómito, diarrea y un dolor de estómago. Yo dije COVID y nomás estuve hospitalizado. Y bueno, salí pues débil, ¿no? Dice, ahora es justo ya hace una semana de eso y todavía me canso, fíjese, me estaba cansando de hablar por decirle, he quedado todavía debilucho. Pero no era COVID, era una salmonelosis, me dice que es de lo que uno come, las cosas de la calle, no también lavadas, no sé qué, hay que tener cuidado. Ok, dice, es un diagrama que utiliza símbolos gráficos para representar el flujo y las fases de proceso. El flujo desde que ingresan las materias primas y se realiza todo el procesamiento hasta el producto terminado. Está especialmente indicado al inicio de un plan de mejora al ayudar a comprender cómo esto se desenvuelve. Es básico en la gestión de por eso en los procesos, porque el diagrama que se va a hacer es de procesos. Mediante los diagramas de flujo podremos comprender rápidamente el proceso en su totalidad. Yo no digo que en su totalidad, ¿no? Pero de repente de manera general, porque uno, por decirle, yo creo que les comenté que cuando hice mi curso en Innorca conocí a una persona allá que tenía una consultora y me invitó a trabajar con él en la certificación de calidad. Y lo primero que tuvimos, que yo participé, fue en Mabel, por decirle. Y yo nunca había conocido una fábrica de galletas. Entonces, cuando fuimos allá, o sea, se puso en práctica a través, mientras nosotros íbamos caminando, entrando a la planta, dice, bueno, aquí están los silos donde recibimos el trigo, por decirlo, ¿no? Entonces, teníamos que ir y después, dice, pasa por una balanza y así se va, ¿no? Entonces, de manera general, porque hay, por decirle, secador, se pone ahí, ¿no? Pero hay diferentes tipos de procesos de secadores, por decirles ahí, ¿no? Hay unos secadores verticales, otros secadores horizontales, o sea, pero ahí solamente se ponen de manera general. No describe exactamente cómo es que funciona, porque lo que se quiere es elaborar el trabajo que nos habían pedido ahí, era elaborar manual de funcionamiento de cada uno de los equipos y las actividades que realizaban todo el personal. Eso previo a comenzar en un trabajo de certificación para ser acreditado, auditado bajo la norma ISO 9000.
Entonces, es un tema sencillo, pero no describe en su totalidad, ¿no? De manera general, describe todos los procesos, pero no detalladamente, ¿no? Son técnicas utilizadas para representar esquemáticamente los pasos de un proceso por medio de símbolos estandarizados por la ISO 9000. Entonces, nosotros vamos a utilizar los símbolos que se utilizan en las ISO 9000. No debemos confundirnos, porque hay símbolos, por decirle, hay la bomba que manda los productos a tal lugar. Que hay símbolos para describir bombas. Si es una bomba centrífuga, hay un símbolo para describir la bomba centrífuga, las bombas de pistón, etc. Pero eso, los ingenieros industriales, por decirle, utilizan mucho eso. Pero eso no son símbolos estandarizados por las ISO 9000, porque existen más de 110 símbolos de equipos. Cuando hay un intercambiador, por decirle, hay un símbolo de intercambiador y para ver cuál es el intercambiador. La norma ASTM americana tiene símbolo para todos esos equipos mecánicos. Pero nosotros no es ese, sino nosotros vamos a utilizar el diagrama de flujo que son estandarizados por las normas ISO, que son más sencillos. Porque si nosotros vamos a utilizar los de la ASTM, son tantos que nos vamos a equivocar por hacer algo sencillo y nos vamos a equivocar y de repente vamos a poner otra cosa. Los estandarizados por las normas ISO 9000 permite que si yo no conozco uno de ellos, yo puedo describirlo, por decirle, en el mismo diagrama. Entonces, cada paso se apoya en el anterior y sirve de sustento al siguiente. Entonces, fíjense, inicio, un rectángulo, por decirle, ¿no? Donde tiene sus puntas achatadas, ¿no? Indique la actividad de otro rectángulo. Cuando está un poquito inclinado, no sé cómo se llama esta figura, dice que yo, por decirle, voy a realizar una actividad, vamos a fabricar una gaseosa. Entonces dice una gaseosa de sabor naranja, entonces yo tengo que ir a una fuente de datos donde me dice cuál es la receta. Hay que pesar, para elaborar 1000 litros, tengo que pesar tanto de azúcar, tanto de colorante, tanto de tal cosa. Esto nos indica que yo tengo en algunos archivos la información. ¿Sí? En esta actividad yo pongo reactor, por decirlo, ¿no? O batidor. Después, señal de decisión. Después de 1 hora de estar mezclando, yo tengo que sacar una muestra, llevarla al laboratorio y medir el Brix para ver si el azúcar está bien. Aquí no se mide si está bien de azúcar o no, tomando una muestra y dice, no, le falta un poquito. No, es a través del Brix, porque nos dice la cantidad de sólido. Y finaliza, ¿no? Entonces, fíjense, herramientas de planificación y análisis. Definir y analizar los procesos, dice otro proceso. Fíjense que son pocos los que se utilizan. Entonces, en estos rectángulos indican que hay una actividad. Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, un mezclador. Aquí, por decirle, un enfriador, un calentador. ¿Okay? Todo lo que son rectángulos, describen una actividad, pero yo tengo que colocarle el nombre, porque no son muchos, ¿no? Entonces, símbolo de operación, fíjense. Símbolo de operación manual. Cuando se va a sacar una muestra de manera manual, entonces se coloca este símbolo. Símbolo de decisión, ¿no? Símbolo de que se va a documentar. Ok. Y aquí ustedes van a ver algunos diagramas, por decirlo, ¿no? Ok. Vamos a ver lo que está en Word, que está más detallado. Fíjense, recién ha entrado. Solamente 16 estaban participando de la clase ahora. A las 3 de la tarde, 1 hora después de la clase, ingresa el otro, ¿no? O sea, eso es porque no tienen interés, ¿no? Yo no sé cómo hacer, ¿no? Las notas han estado muy malas y encima todavía siguen así. Mucha gente no. O sea, yo recién la semana pasada ha habido retiro. Yo no sé por qué no retiran. Si no vienen a clase, yo no sé por qué no retiran. Sacan mal la nota. No vienen a clase y no retiran. ¿Será que no se enteran
esperan, que hay retiro. Entonces, que yo he preparado para las clases virtuales, porque hay una descripción más detallada, ¿no? Dice, el diagrama de flujo es un esquema para representar gráficamente un algoritmo. Precisamente porque estos diagramas de flujo fueron creados para la programación, ¿no? Para cuando se está programando y ver si un programa corre o no corre, se crearon estos diagramas de flujo. Entonces, este señor Ishikawa lo que lo hizo fue adaptarlo al control de calidad. Se basa en la utilización de diversos símbolos para representar operaciones específicas, es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema. Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas. Indican la secuencia de dónde inicia y dónde termina. Para hacer comprensibles los diagramas a toda persona, los símbolos se someten a una normalización. En este caso, nosotros vamos a utilizar la normalización de las normas ISO. Importancia de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son importantes porque nos facilita la manera de representar visualmente el flujo de datos por medio de un sistema de tratamiento de información. En este realizamos un análisis de los procesos o procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar una pizza, primero necesitamos los ingredientes. Este ya sería un proceso. Luego de haber conseguido los ingredientes, necesitamos realizar la masa. Este sería otro proceso. Luego realizamos la salsa y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos describiendo los procesos primero y después vamos a elaborar el diagrama de flujo. Aquí están más completos y son todos los símbolos estándar de la norma ISO 9. Recomendaciones para la elaboración de un diagrama de flujo. Recomendaciones, dice, o sea, no necesariamente tengo que hacerlo así, solamente aquí se le está recomendando para que lo puedan hacer de una manera más eficiente. Dice, conviene realizar un diagrama de flujo que describe el proceso real y no lo que está escrito sobre el mismo. Entonces, como yo les dije, cuando llegué a Galletas Mabel, fue mi primera experiencia, también yo hasta llegamos a la portería a las 8, yo anotaba todo. Después ella me dice, no, eso de que llegamos a la portería, del horario, no, eso no incluye el diagrama de flujo, me dice, ¿no? Y por ejemplo, cuando estábamos circulando, vimos en una parte que había aparecido una máquina y estaba tapada con una lona. Y aquí, ¿y qué le pongo? Le decía, no se pone nada porque... ¿Y eso qué pasa? No, es que esa es una línea nueva que vamos a lanzar el próximo año. No, entonces lo que no se está utilizando ahora, por más que esté ahí, se va a utilizar el próximo año, entonces tampoco se coloca. Es lo que es real, ¿no? Si había una máquina y en el diagrama de flujo estaba y nosotros llegamos y dice, ¿dónde está esta máquina? No, es que se la ha retirado, entonces se la tiene que retirar también del diagrama de flujo. El diagrama de flujo es una fotografía del proceso real, tal como está en ese momento. Si hay operaciones que no siempre se realizan como está en el diagrama, se debe anotar. ¿Por qué? Está, por ejemplo, un horno vertical y ese solamente se utiliza cuando se va a elaborar galleta wafer, por decirlo. Pero no todos los días se fabrica miércoles y viernes, por decirlo. Entonces, se debe colocar ahí, pero se debe colocar una observación que ese equipo solamente funciona el viernes, miércoles y viernes. Probar el diagrama de flujo tratando de realizar el proceso como está descrito. Una vez se ha realizado el diagrama de flujo, uno se lo entrega a una persona y le dice que, a ver, bueno, esta es la planta, yo quiero que me guíes desde el inicio hasta el final. Obviamente que no le voy a decir a un médico que me diga, ¿no? Tiene que ser uno del área, un ingeniero, ¿no? Y le digo, a ver, que no, obviamente que no trabaja ahí y él tiene que
buscar de dónde se inicia y dónde está todo el proceso. Cuando sucede eso, decimos que el diagrama de flujo está bien elaborado. Es una forma de verificación. Recomendaciones para el uso y aplicación. La redacción del contenido del símbolo de operación debe ser realizada con frases breves y sencillas. Por ejemplo, cuando colocamos aquí calentador 1, o por ejemplo, intercambiador de placas, o horno vertical, u horno horizontal, pero en 2 palabras, pero concreta, ¿no? No, este es un horno, no, solamente en palabras, en pocas palabras, y que describa claramente cuál es el proceso. Evitar usar siglas anotando el nombre completo, por ejemplo, HOR001. ¿Y eso qué es eso? Horno 1. No hay eso de horno 1. ¿No? Entonces no se deben utilizar sigla ni abreviatura. El símbolo de conector puede ser alfabético o numérico, pero es el conector, por decirlo, no son las flechas. Bueno, aquí no tengo la figura, pero son las flechas entre un paso y el otro paso, ¿no? El símbolo de conductor debe realizarse de forma limpia y ordenada. No tiene que haber información fuera de lo que nos dice la norma. Realizarlas al principio en forma de borrador, sin emplear plantillas. El objetivo fundamental del diagrama de flujo es indicar el flujo de todo el trabajo de un departamento, de un área o de toda una planta, como el caso que yo hice, fue de toda la planta de galletas, por decirlo. Si se quiere elaborando uno para cada actividad. Si, por ejemplo, yo quiero hacer un diagrama de flujo de un ingenio azucarero. El ingenio azucarero es inmenso. Entonces digo, voy a hacer un diagrama solamente del molino, del trapiche, voy a hacer otro molino solamente otro diagrama de la centrifugación, otro diagrama solamente de los evaporadores, porque dentro de los evaporadores hay varios procesos, entonces ahí puedo hacer uno por área, ¿no? Si se quiere elaborando uno por cada actividad, otro para cada persona, de manera que muestre las interrelaciones. Bueno, yo la verdad, se habla mucho de que también hay diagramas de flujo para las personas. ¿Cuáles son cuando las personas se mueven dentro de una planta? Pero yo en la práctica no lo he visto. Pero la bibliografía dice, ¿no? Considerando que en la mayoría de las empresas, departamentos de sistemas como uno de los principales instrumentos en la realización de cualquier método y sistema. Es importante que se elabore de forma secuencial y cronológica, ya que así se evita la inconsistencia al momento de transmitir el mensaje. Conclusión. Los diagramas de flujo son gráficos que señalan el movimiento, desplazamiento o curso de alguna cosa, que bien puede ser una actividad, un formulario, un informe, materiales, personas o recursos. Puede ser, bueno, aquí me estaba olvidando. Por ejemplo, el área de logística, donde va a ser el despacho de productos, ahí puede haber un diagrama de flujo de cómo se realiza un pedido. Yo quiero realizar un pedido, entonces el diagrama de flujo es solamente para procesar el pedido. Llega a recepción, va al departamento de ventas, el departamento de ventas elabora un informe que envía al departamento de entrega y con copia al departamento de cobranza, por decirlo, ¿no? También se puede hacer, ¿no? Son de gran importancia para toda empresa y persona, ya que brinda elementos de juicios idóneos para la representación de procedimientos y procesos. La selección de los símbolos depende del procedimiento que va a ponerse en las gráficas y del empleo que vaya a darse en las mismas. Por tal motivo es fundamental que se empleen de forma correcta. Al colocar un símbolo en un sitio inadecuado, cambia el sentido del flujograma y el diagrama de flujo está mal, ¿no? Aquí quería mostrarle algo que
Bueno, por ejemplo, fíjense ¿no? Inicio, pesar materia prima. Entonces, aquí yo no puedo hacer SMP. Pesar materia prima tengo que colocar. Agregar al reactor. Por ejemplo, aquí también yo puedo colocar, agregar al reactor continuo o discontinuo, por decirlo, ¿no? De repente hay dos procesos, uno con reactor continuo, otro con reactor discontinuo. Aquí, por decirle, es otro proceso que hay una reacción química. Proceso de la reacción química, se saca la muestra. Aquí nos dice que esa muestra que se saca es manual, ¿no? Miden, lo lleva al laboratorio, miden la viscosidad está bien, dice, ok, entonces pasa por un enfriador o un intercambiador, se descarga y está al final. Si no, vuelve y continúa la reacción química, por ejemplo, ¿no? Aquí está hay otro modelo, por decirle, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cómo es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Cada uno, vamos a hacer o 2 o 3 de estos trabajos, y cada uno de estos trabajos valen 10 puntos. Dice práctico número 4. Como norma general existe. Como norma general existen algunas características que se denominan críticas para establecer la calidad de un producto o servicio. Lo más común es efectuar mediciones de estas características, obteniendo así datos numéricos. Si se mide cualquier característica de calidad de un producto o servicio, se observará que los valores numéricos presentan una fluctuación o variabilidad entre las distintas unidades del producto fabricado o servicio prestado. Para realizar un mejor análisis de estos datos, resulta útil apoyarse en lo que se denominan técnicas gráficas de calidad, como lo son las 7 herramientas de calidad, utilizadas para la resolución de problemas o el mejoramiento de la calidad, que son tales, ¿no? Pregúntales, ¿qué son y cuál es el objetivo de la hoja de verificación? Acabamos de verlo. Diseñe una hoja de verificación para un proceso que usted conozca. Descríbame brevemente cada una de las partes. ¿Qué son y cuál es el objetivo de un diagrama de flujo? Construye un diagrama de flujo para describir el proceso que ha utilizado en la hoja de verificación. Justifique cada uno de los pasos. Entonces, el semestre pasado, creo que lo tengo aquí, vamos a ver, yo les pasé el proceso, ¿ya? Y le dije, de acuerdo a este proceso, vamos a ver si lo tengo aquí un minuto. Aquí lo tengo. Fíjense, descripción de proceso. El proceso productivo va desde la obtención de agua tratada o ablandada a la elaboración de jarabes terminados. Es el proceso para elaboración de gaseosa. Obtención del agua tratada, existen partes demarcadas, ablandamiento del agua, y entonces así vayan haciendo el diagrama de flujo y la hoja de verificación. ¿Cuál fue el problema? Como yo les pasé de esto y les dije que me hagan en base a este producto, fue una copiadera que todos hicieron lo mismo. Entonces ahora, ya yo no le estoy dando esto y le estoy diciendo acá, diseña una hoja de verificación para un proceso que usted conozca. Entonces ya no del que yo, ya no le voy a dar yo, sino que ustedes van a buscar. Ese de elaboración de la gaseosa, yo lo encontré en internet. Proceso detallado de elaboración de gaseosa, coloqué y ahí me apareció. Entonces ahora ya no pueden haber dos iguales. Hay otro que yo les digo, no sean tontos, pues son estudiantes de ingeniería, si van a copiar, pero sepan copiar. Lo copia una hoja de verificación de ahí
de internet y eso lo presenta. Es fácil pues darse cuenta. Uno lo agarra ahí, le pone clic derecho, lo hace, lo busca y ya le dice dónde está, de dónde lo han copiado. O sea, no sean tontos. Elaboren uno. Cada uno de estos trabajos van a ser 2 o 3, valen 10 puntos. Son personales. Yo les voy a subir a la plataforma y ustedes tienen desde hoy hasta el próximo miércoles a las 2 de la tarde. El que quiso entregar los 2 y 1 minuto ya no sirve porque ya se cerró. Entonces tienen toda una semana. El día viernes vamos a ver otro tema que no tiene que ver con las herramientas para que ustedes les dé tiempo de ir haciendo este trabajo. Vamos a ver los índices de capacidad del proceso, que no tiene nada que ver con las herramientas, pero también ahí si tienen alguna duda sobre este trabajo, ahí también me preguntan. ¿Comprendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Qué, por ejemplo? Pero es que usted dice, yo voy a elaborar una limonada y usted le echa todo en la jarra y lo bate. Entonces ahí no es una descripción del proceso. ¿Cómo va a ser un diagrama de flujo de eso? Pero igual, pues la mermelada todo lo hace en un mismo, ¿no? No hay qué diagrama de flujo va a haber ahí. No se puede, ¿no? Pero sí puede ser ahí una hoja de verificación, por ejemplo. A no ser que usted, por ejemplo, ahí va a elaborar esa mermelada, pero por decirle de frutilla, pone una recolección, lavado de la frutilla, pelado, ¿no? Por decirle, ¿no? Y ahí puede hacer un diagrama de flujo y ahí puede ser una hoja de verificación. En ese caso ahí sí puede, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Bueno, yo le voy a subir ahora estos temas y el trabajo también para que ya lo tengan. Repito, el plazo máximo es el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Así que no estén esperando a las 2 de la tarde porque ahí tuvieron problemas con internet, no pudieron subir y ya no lo pueden subir y ya no hay vuelta, ¿no? Porque no hay cómo, ¿no? El día viernes nosotros vamos a ver otro tema, pero al terminar ese tema ustedes pueden realizarme consulta sobre el trabajo. ¿Ok? Disculpe, ingeniero, sería para el 15 que se va y se viene en internet. ¿Perdón? O sea, se presenta el 15. 15. ¿Está bien? ¿Usted quería presentarlo viernes? Ok. Bueno, y ahí vamos a ver el día 15, vamos a ver otros 2 temas y vamos a hacer otro trabajo y de repente tomamos un receso pues hasta después de Navidad. Pero eso lo conversamos en la próxima clase. ¿Ok? Listo, ingeniero. Bueno, yo no sé, la verdad me preocupa que no participen los demás, ¿no? Solamente 16 comenzaron y uno llegó ya a última hora, ¿no? Y yo todos tomo lista, ¿no? Entonces tengo la lista, así que no sé qué está pasando. Hasta luego.